Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo devocional con Cristo Salva. Hoy es 4 de julio. Hoy meditaremos en un pasajes muy importantes para la familia, el cual lo encontramos en el Antiguo Testamento. Hablamos de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. El devocional de hoy lo titularemos, Discipulado en casa. La palabra de Dios dice así, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Estas palabras fueron pronunciadas por Moisés poco antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Después de 40 años de peregrinación en el desierto, una nueva generación estaba a punto de comenzar una nueva etapa, y Dios sabía que el mayor peligro no serían los enemigos externos, sino olvidar. Vivimos en una época donde abundan las distracciones, las ideologías y las voces que intentan moldear nuestra forma de pensar. Sin embargo, Dios sigue llamando a su pueblo a guardar su verdad en el corazón y transmitirla fielmente a la siguiente generación. Este pasaje nos enseña que una vida transformada comienza con una relación profunda con la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio contiene los últimos discursos de Moisés antes de su muerte. Israel se encontraba en las llanuras de Moab, frente al río Jordán, listo para entrar en Canaán. En el capítulo 6 aparece el conocido Shema, una confesión de fe que comenzaba diciendo: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Después de declarar quién es Dios, Moisés enseña cómo debe responder el creyente, amando a Dios con todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas. Inmediatamente después aparecen los versículos 6 y 7, mostrando que el amor verdadero por Dios siempre produce obediencia y una enseñanza constante de su palabra. No se trataba simplemente de conservar una tradición religiosa, sino de formar un pueblo completamente entregado al Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy. La expresión, estas palabras, hace referencia a toda la enseñanza que Dios acababa de entregar, especialmente el mandato de amarle con todo el ser. La palabra hebrea dabar significa palabra, mensaje o declaración. No eran opiniones humanas ni ideas filosóficas, eran las mismas palabras del Dios soberano. Moisés recalca que estos mandamientos vienen de Dios y, por lo tanto, poseen autoridad absoluta. El creyente no escoge qué partes de la Escritura obedecer. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir e instruir en justicia, como afirma 2 Timoteo 3, versos 16 y 17. Estarán sobre tu corazón. Aquí encontramos el centro del pasaje. La palabra hebrea lebab, traducida como corazón, no se refiere únicamente a los sentimientos. En la mentalidad hebrea representa el centro del pensamiento, la voluntad, las decisiones y las motivaciones. Dios no quería únicamente que Israel conociera la ley de memoria. Quería que su palabra gobernara sus pensamientos, moldeara sus deseos y dirigiera toda su vida. La Biblia nunca fue dada simplemente para llenar la mente de información, sino para transformar el corazón y conducirnos a una obediencia sincera. La verdadera espiritualidad comienza internamente. Una obediencia meramente externa puede impresionar a las personas, pero Dios siempre mira el corazón. Jesús confirmó esta misma verdad cuando declaró que del corazón salen los pensamientos y las acciones del hombre. Por eso la transformación comienza desde adentro. Hoy también podemos leer la Biblia todos los días y, sin embargo, permitir que nuestras decisiones sean gobernadas por el temor, el orgullo o los deseos personales. Dios nos llama a algo mucho más profundo: permitir que su palabra gobierne completamente nuestra vida. Y las repetirás a tus hijos. La palabra hebrea shanan significa literalmente afilar, grabar o inculcar cuidadosamente. La imagen es muy hermosa. Así como una herramienta se afila una y otra vez hasta obtener filo, la enseñanza bíblica debía repetirse constantemente hasta quedar grabada en el corazón de los hijos. Esto demuestra que la formación espiritual nunca ocurre por accidente. Requiere perseverancia, paciencia y constancia. No era responsabilidad exclusiva de los sacerdotes o de los líderes religiosos. Dios entregó esta responsabilidad principalmente a los padres, quienes debían enseñar su verdad dentro del hogar.
Esta enseñanza sigue siendo vigente. La Iglesia fortalece la fe, pero el primer lugar donde la palabra debe ser vivida y enseñada continúa siendo el hogar. ¿Hablarás de ellas estando en tu casa? La enseñanza bíblica debía formar parte de la vida cotidiana. No se limitaba al día de reposo ni a momentos especiales de adoración. Las conversaciones familiares debían reflejar continuamente las verdades de Dios. Hoy muchas familias hablan durante horas sobre deportes, política, trabajo, estudios o entretenimiento, pero pocas veces conversan sobre las Escrituras. Dios nos recuerda que su palabra debe ocupar un lugar central en nuestras conversaciones. Y andando por el camino. Esta expresión enseña que el discipulado ocurre mientras vivimos. Cada actividad diaria se convierte en una oportunidad para enseñar quién es Dios. Los momentos sencillos de la vida también son oportunidades para recordar sus promesas, su fidelidad y su voluntad. Al acostarte y cuando te levantes. Con esta expresión, Moisés describe la totalidad del día. Desde el comienzo hasta el final de cada jornada, la vida debía estar saturada por la presencia de la palabra de Dios. No significa repetir frases mecánicamente, sino vivir continuamente conscientes de Dios. El salmista expresa esta misma realidad cuando dice que medita en la ley del Señor de día y de noche, Salmo 1:2. Aplicaciones para nuestra vida. Este pasaje nos deja varias enseñanzas muy prácticas. La primera es que nadie puede transmitir aquello que primero no ha recibido. Antes de enseñar la Biblia a otros, debemos permitir que transforme nuestro propio corazón. La segunda es que la formación espiritual requiere constancia. Las grandes transformaciones ocurren mediante pequeñas decisiones repetidas cada día: leer las Escrituras, orar, obedecer y meditar en la verdad. La tercera es que la enseñanza bíblica no debe limitarse al templo. Nuestro hogar, nuestras conversaciones y nuestro ejemplo diario son instrumentos que Dios utiliza para formar vidas. Finalmente, este pasaje nos recuerda que cada generación tiene la responsabilidad de preservar fielmente la verdad del Evangelio. En un mundo donde tantas voces intentan reemplazar la verdad de Dios, los creyentes somos llamados a permanecer firmes en su palabra y transmitirla con fidelidad. Conclusión. Deuteronomio 6, versos 6 y 7 nos recuerda que Dios no busca una religión superficial basada únicamente en rituales externos. Él desea corazones completamente rendidos a su palabra. Cuando la Escritura ocupa el centro del corazón, transforma nuestra manera de pensar, hablar, decidir y vivir. Entonces nuestra influencia alcanza a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos y a todos los que nos rodean. No permitamos que la Biblia sea solamente un libro que abrimos algunos minutos al día. Permitamos que sea la voz que dirija nuestras decisiones, fortalezca nuestra fe y transforme cada área de nuestra vida. Que hoy podamos decir con el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, gracias por regalarnos tu santa y perfecta palabra. Perdónanos cuando permitimos que otras voces ocupen el lugar que solo tu verdad debe tener en nuestro corazón. Ayúdanos a amar las Escrituras, a obedecerlas con sinceridad y a vivir conforme a ellas cada día. Forma en nosotros un corazón dispuesto, humilde y fiel. Que nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestro ejemplo reflejen a Cristo, y que podamos transmitir tu verdad con amor y fidelidad a quienes nos rodean. Que tu Espíritu Santo haga que tu palabra permanezca viva en nuestro corazón y produzca fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.